Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de Historia y Geografía de quinto año básico. Espero que se encuentren bien en sus casas, un poco más organizados con respecto a la fase 2, ¿cierto? Esta es la segunda clase que va a ser evaluada, perdón, la tercera clase que va a ser evaluada y he recibido muchos trabajos con respuestas positivas. He tratado de mandar, de corregir y enviar, ¿no es cierto?, a sus correos o por medio de WhatsApp los trabajos revisados, ¿ya? Así es que manden sus trabajos apenas terminen de hacer la tarea, el ticket de salida, eh, envíen sus trabajos inmediatamente. Hoy día vamos a continuar viendo cómo está organizada la colonia en Chile, ¿no es cierto? Entre el siglo XVI, XVII y a comienzos del siglo XVIII, ¿ya? Cómo se organizan los españoles aquí en Chile, cómo se organiza la sociedad chilena una vez que se produce el mestizaje entre indígenas y los españoles, ¿cierto? Que ya se asentaron construyeron ciudades, construyeron fuertes, como lo vimos la clase anterior. em, Fundaron más ciudades y se decidieron quedar aquí en Chile, ¿cierto? A la cabeza siempre de la corona española. La corona española está ubicada en España, ¿cierto? A cargo del rey y de la reina de España. Y en América están a cargo del virreinato. Esas son las autoridades, ¿ya? Y en Chile tenemos a los gobernadores. El gobernador es la autoridad máxima en nuestro país, ¿ya? Entonces vamos a conocer. La semana pasada vimos cómo era la economía, ¿no es cierto? Y cómo era la religión. Cómo estaba impuesta la religión católica en la sociedad chilena, ¿no es cierto? A través de los evangelizadores y a través del patronato, ¿cierto? Y había una tarea ahí que decía cómo funcionaba el patronato y cómo influenciaba, ¿no es cierto?, la iglesia católica en, en la sociedad chilena, ¿cierto? A través de la evangelización. Bueno, hoy día vamos a ver cómo funciona la sociedad, cómo está expuesta, ¿no es cierto?, cómo funciona la población en la sociedad, ¿ya? Quiénes son los que tienen más poderes, quiénes son los que trabajan, quiénes son los comerciantes, etcétera. Eso es lo que vamos a trabajar en esta clase. Entonces los invito, ¿no es cierto?, a abrir su libro y los invito a que se desliguen del celular, apaguen la televisión y en estos breves minutos, unos 15 minutos, vamos a tener esta clase de historia y geografía. Las páginas a consultar en el texto escolar son páginas 126, 127, 128, 129, 130 y 131. Ustedes saben que trabajamos con el libro de clase, por lo tanto, este PowerPoint está basado prácticamente en el libro, solamente que yo voy a explicar paso a paso. Para comprender un poquito más, vamos a ver el video que está en YouTube, que se llama Sociedad Colonial, que es diferente al video que vieron la clase pasada, ¿ya? Entonces, para que tengan una mayor comprensión y una totalidad de la comprensión de lo que estamos hablando, contextualizando lo que estamos hablando, van a ver este video que está en YouTube y se llama Sociedad Colonial. Aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, de estos aristócratas caminando por la ciudad y son iluminados por un personaje, ¿cierto?, que está al servicio de ellos. Si ustedes se fijan cómo andan vestidos ambos personajes de la sociedad, ¿se dan cuenta? ¿Qué función cumple cada uno de ellos? Porque los dos no tienen el mismo rango. No están en la misma pirámide, pero en el mismo escalón de la pirámide. Son diferentes. ¿Qué tienen de diferente? ¿Se dan cuenta? Aquí, entonces, de esta imagen podemos extraer que las personas que viven en la sociedad, no todos tienen la misma función, no todos tienen la misma igualdad. Entonces vas a anotar en tu cuaderno el título de la clase, que es Identificar la organización de la sociedad colonial en Chile. Y aquí tenemos otras imágenes que podemos explayarnos un poquito más cómo estaba compuesta la sociedad. Tenemos aquí en la primera imagen a los señores de la aristocracia, que son las personas que están, o los peninsulares, si los vamos a llamar, a las personas de la alta clase, ¿ya? Que son las personas que tienen más dinero, que son los dueños de las haciendas, que tienen a cargo, ¿no es cierto?, haciendas con campesinos y grandes tierras para la agricultura, son los dueños prácticamente de la ciudad en el sentido monetario, ¿ya? Y ahí tenemos a los criados, ¿no es cierto? Si ustedes pueden ver el cambio de color de piel, ¿ya? ¿Quiénes son los que cuidan a los niños?
¿ya? La fotografía de la letra B tenemos a los campesinos, ¿ya? Si ustedes se fijan en las vestimentas ya son diferentes, ¿ya? Y los campesinos básicamente son mestizos. Mestizos es la mezcla de indígenas con españoles, ¿ya? En la letra C también tenemos a la aristocracia. Todos estos cuadros son pintados por artistas que quisieron retratar cómo era la sociedad en esa época. La letra C también tenemos acá otro momento de la aristocracia de la alta clase. Y la letra D tenemos aquí parte de cómo funcionaba la ciudad, ¿cierto? Ahí tenemos eh, una iglesia. Recuerden que la iglesia es fundamental en la sociedad colonial en América. En todos los países de América, la iglesia católica fue fundamental como institución, ¿ya? Y no solamente en el tema de la evangelización, sino que también en la construcción de catedrales e iglesias, ¿ya? Está ampliamente construido en la ciudad. Por lo tanto, vamos a observar que en todas las ciudades importantes de América hay muchas iglesias y muchas catedrales que están de ese tiempo. Si uno pudiera viajar y conocer estas ciudades, se podría dar cuenta que estas iglesias y estas catedrales datan de la época de la colonia, del año 1600 en adelante. Ya son muy antiguas, ya, por lo tanto, fueron muy importantes para la época. La sociedad colonial, que surgió en América tras la conquista, se formó con personas de orígenes y culturas distintas entre sí. Recuerden que la sociedad se formó en base a los indígenas que vivían en América y los españoles que llegaron de Europa, los cuales pertenecieron a tres grandes grupos: los indígenas originarios, los de América, perdón, los españoles y africanos que trajeron de esclavos desde África, perdón, obviamente de África. La particularidad de la sociedad colonial radicó en la convivencia y las estrechas relaciones entabladas entre los grupos, consolidándose, consolidándose procesos iniciados durante la conquista. Aquí hubo relaciones, no podríamos decir amistosas en el primer momento, sino que fue de opresora respecto a los españoles, ¿cierto? Que no vinieron a hacer amistades, sino que vinieron a ocupar el lugar de los indígenas y a conquistar sus imperios. Por lo tanto, fueron avasalladores en el sentido de que acabaron con la cultura indígena y ellos se posicionaron como los que mandaban. Por lo tanto, estas relaciones estrechas que habla el texto está diciendo que obviamente fueron eh, obligadas, ¿ya? Consolidándose procesos iniciados durante la conquista. Entre ellos, muy importante, es el mestizaje y el sincretismo cultural. Dos contenidos, dos eh, conceptos que vamos a ver en esta clase: el mestizaje y el sincretismo cultural. Elementos que influyeron en la organización y en el desarrollo cultural del periodo. ¿Ya? ¿Cómo era esta sociedad? Era una sociedad marcada por las diferencias que existían en torno a los distintos grupos étnicos determinaron el surgimiento de una sociedad estratificada. Es decir, en la cúspide de esta pirámide tenemos a los peninsulares o a la aristocracia, ¿ya? Que la aristocracia no se mezclaba con los mestizos ni los campesinos. Es decir, un aristócrata no tenía de amigos a los campesinos, sino que los aristócratas se juntaban entre ellos, los mestizos entre ellos, los criollos entre ellos y los campesinos entre ellos, ¿ya? No era que se podían tener reuniones, ¿no es cierto? Y tener lazos, se podían expresar lazos entre estos diferentes grupos, que vamos a ver más adelante. Dividida en distintos grupos étnicos, jerárquica, es decir, de la cabeza hacia la... Hay una cabeza que manda, ¿no es cierto? Y está en la cúspide de la pirámide. Y rígida, es decir, no tiene cambios, ¿ya? Esto es así, está establecido así, y no hay posibilidad de cambiar, de que un campesino se vuelva aristócrata a menos que ganara mucho dinero o se casara con alguien. Pero tú naces campesino y mueres campesino. Naces aristócrata y mueres aristócrata. Donde el ascenso social era casi imposible, es decir, era muy poco probable que un campesino pudiera ser aristócrata, como les decía, o banquero, o comerciante.
pues el lugar de cada individuo estaba dado por su nacimiento, lo que yo les decía. Tú naces en la aristocracia y mueres en la aristocracia, ¿ya? No había forma de ascender. Por ejemplo, ahora, en la actualidad, uno puede, ¿no es cierto?, haber nacido en un lugar con menos recursos, pero a través, si tú estudias, te propones, puedes alcanzar una carrera, un buen trabajo y puedes tener otro estatus social o puedes alcanzar cosas que al comienzo de tu vida no tuviste, ¿cierto? Tú puedes ascender. Ahora, en la actualidad, en ese tiempo no se podía ascender, no había forma, ¿ya? ¿Qué es el mestizaje? El mestizaje se refiere a la mezcla biológica, a la unión entre culturas de distintos grupos o etnias, de la cual derivan nuevos grupos que se caracterizan por sus particularidades físicas y culturales, entre ellas las mezclas de color de piel y las costumbres. En América este proceso comenzó cuando los soldados españoles tomaban a las mujeres como parejas, de los cuales surgieron los primeros descendientes de mestizos, es decir, un español que se casaba o se enamoraba de una indígena, ¿ya? Y se casaban y tenían hijos, ¿cierto? Ese hijo no era español, tampoco era indígena, era una mezcla, ¿cierto? De español con indígena. A esa mezcla se le llamó mestizo. ¿Queda claro? Entonces, un mestizo es la unión entre un español y una indígena, ¿ya? Que ellos se casaban, tenían hijos y la unión, ¿no es cierto?, física es un hijo, ¿cierto? Ese hijo o hija se va a llamar mestizo. ¿Queda claro? Ya. ¿Y qué es el sincretismo cultural? Se refiere al proceso cultural en que dos o más culturas se influyen mutuamente e incorporan sus vidas cotidianas elementos propios de una u otra tradición cultural. Algunos ámbitos en que se verificó este sincretismo fueron lo lingüístico, donde se combinó el español con palabras de lenguas como el quechua o el mapudungún, y el religioso, donde se asociaron fiestas y cultos y dioses nativos, con las creencias cristianas de aspectos que facilitaron la evangelización indígena. Es decir, es la mezcla de factores culturales. El sincretismo se refiere, ¿no es cierto?, a la unión entre dos aspectos culturales. ¿A qué le vamos a llamar aspectos culturales? A la lengua, a las costumbres probablemente de alimentación, a los platos de comida, a las fiestas religiosas. España traía consigo ciertos alimentos, ciertas fiestas religiosas que se celebraban en España y una lengua, el español, ¿cierto? Al llegar a América se encuentra con los indígenas que hablaban otro idioma, se alimentaban de otros alimentos que habían en América y tenían otras fiestas. Recuerden que los indígenas eran politeístas y además creían en la Pachamama, que es la tierra, ¿no es cierto? Entonces, ese sincretismo es la unión entre estos aspectos culturales, que es lo que tenemos actualmente en la realidad, ¿cierto? En nuestra sociedad. Nosotros en nuestro español hay muchas palabras que están insertas y que son de origen mapudungún o mapuche, ¿cierto? Como cagüín, guata, laucha, charquicán, pichí, ¿ya? Todas esas palabras son de origen indígena. Y a la vez también se unieron aspectos como por ejemplo la alimentación. Recuerden que los españoles trajeron muchos alimentos de España que no conocían y se sincretizaron, es decir, se unieron. Ese es el sincretismo cultural. Y también el habla, ¿ya? Los chilenos, los criollos, que son los hijos de españoles nacidos en Chile, adoptaron este tipo de costumbres que eran indígenas como españolas y las hicieron propias. A eso le llamamos chilenos, ¿cierto? Los chilenos somos una mezcla de indígenas con españoles, criollos. A eso le vamos a llamar criollos. Pero los criollos en esa época eran los españoles nacidos en Chile. Venía una familia española, se quedaba aquí, y si tenían un hijo, ese hijo no era indígena, no era chileno, todavía, no era español, era criollo, ¿sí? Entonces, para resumir, el mestizaje es la unión entre un español y una indígena que se enamoraban, o a veces también podía ser a la fuerza. Se casaban, tenían hijos y esos hijos eran mestizos. El mestizaje es la unión física entre un español y un indígena, ¿cierto? El fruto de ese encuentro es un hijo o una hija y ese se le va a llamar mestizo. Y el sincretismo cultural es la unión de aspectos culturales o elementos culturales, como la alimentación,
el idioma y aspectos de la religión, ¿ya? Muchas de las fiestas españolas se adaptaron a algunas costumbres criollas, chilenas en ese instante. Entonces, el sincretismo es la unión entre aspectos españoles y aspectos indígenas y se unieron y crearon un patrón cultural de nuestro país, ¿cierto? Tenemos palabras que son españolas e indígenas y las hablamos comúnmente, ¿cierto? Tenemos fiestas españolas y fiestas indígenas y las unimos. Tenemos alimentos españoles, alimentos indígenas y las unimos y tenemos nuestra propia cultura. Ese es el sincretismo cultural. ¿Queda claro? Aquí está la pirámide de la estratificación, es decir, cómo estaba dividida la sociedad chilena. Todavía no vamos a hablar de chilenos todavía porque todavía no tenemos la independencia, todavía estamos a cargo de la corona española, ¿no es cierto?, a cargo del rey de España y en América del virrey, por lo tanto no tenemos independencia, todavía somos españoles, criollos e indígenas. A la cabeza, en la punta de la jerarquía, con mayor poder, por eso se dice que es jerárquica, están los peninsulares, que eran originarios de España, eran españoles propiamente tales. Fueron del estrato superior de la sociedad. Detentaban el poder político, pues ocupaban los cargos públicos de la administración. Ellos estaban a cargo de la administración de nuestro país, es decir, en ese momento de las ciudades. Este país todavía no se había formado como tal, solamente habían ciudades fundadas, ya habían gobernaciones en cada uno de estos puntos, ¿ya? Y en cada y el mandamás era el gobernador, ¿ya? Pero los peninsulares estaban a cargo también de las ciudades. Luego están los criollos, que eran descendientes de europeos nacidos en América, de europeos. En este caso estamos hablando de españoles, que eran los que llegaron a Chile. Entonces, los hijos de los españoles nacidos en América se llamaban criollos, ¿ya? Por largo tiempo no pudieron acceder a cargos públicos de importancia. Muchos de ellos avanzaron grandes e importantes fortunas, se hicieron muy ricos, se adueñaron de las haciendas, de los campos de cultivo, ¿no es cierto? Y recuerden que Chile en ese tiempo y América tenía monopolio exclusivamente con España, es decir, todo lo que se llevaban de España era vendido, o sea, todo lo que se llevaban de América era vendido en España. Entonces ellos tenían todo, se apoderaron de toda la riqueza. Luego, en el tercer grado están los mestizos, que descendían de Europa e indígenas, es decir, los mestizos son la unión entre europeos e indígenas. En Chile, así como en gran parte de América, fueron el grupo mayoritario, es decir, la mayor cantidad de población son mestizos, que es lo que realmente somos ahora, ¿cierto? Otro grupo de mestizos fueron los mulatos, mezcla de africanos y europeos. Recuerden que a América llegaron muchos africanos como esclavos, ¿ya? Y los zambos, mezcla de indígenas y africanos. Los mulatos son mezcla de africanos y europeos. Y los zambos son mezcla de indígenas y africanos. A pesar de ser libres, sus derechos eran mínimos, ¿ya? Los mulatos y los zambos eran libres, no eran esclavos como sus padres, pero no tenían derecho a nada. O sea, olvídense ustedes que un mulato podía alcanzar la cúspide y ser como un peninsular o de la aristocracia. Imposible, nunca. Nace mulato, mueres mulato. Luego están los indígenas, que vivieron la catástrofe demográfica, ¿cierto? Porque los indígenas, recuerden que tenía la gran cantidad de población en América antes de la llegada de los españoles. Una vez que llegaron los españoles, la cantidad de población indígena bajó. ¿Por qué? Por la cantidad de enfermedades, por las guerras, ¿no es cierto? Entonces, el número de indígenas fue disminuyendo cada vez más. Luego de una paulatina recuperación, ¿ya? O sea, después se recuperaron. Fueron objeto de evangelización y entregados a la mano de obra forzada, es decir, como esclavos, ¿ya? Por medio de la encomienda, en Chile hubo grupos que se resistieron al dominio español, sobre todo en el sur de Chile todavía se resisten al dominio del país, ¿ya? Ellos fueron entregados en el sistema de las encomiendas. Recuerden que las encomiendas eran trabajar la tierra y ¿qué recibían? ¿Qué recibían por trabajar la tierra? Un pedazo de tierra y la evangelización, es decir, volverse católico a través eh, de esta evangelización de parte de los sacerdotes jesuitas, franciscanos, etc. Y en el último lugar, ya sosteniendo esta sociedad, ¿no es cierto?, estaban las personas de origen africano.
En general tenían el menor estatus social, ellos no tenían derecho absolutamente a nada. Y en algunas zonas fueron uno de los grupos más numerosos. Llegaron a América como esclavos, condición que traspasaron a sus descendientes. Es decir, llegaron a América como esclavos, luego de eso nacieron sus hijos y sus hijos también fueron esclavos. ¿Sí? Hasta que después una ley abolió la esclavitud y ninguno de ellos fue esclavos y siguieron trabajando, pero se les pagaba. Pero eso fue mucho después, ¿ya? Entonces, en la cúspide de la pirámide de esta jerarquía tenemos a los peninsulares, que eran originarios de España, españoles purísimos, que se habían venido a vivir a América. Luego tenemos a los criollos, que son los hijos de estos españoles que nacieron en América. Luego tenemos a los mestizos, que es, ¿no es cierto?, la unión entre un español y un indígena, ¿ya? Y que es la mayor cantidad de población que existió en esa época y que existe ahora, ¿ya? Todos somos mestizos, ¿ya? Eh, en América, bueno, en todo el mundo ya. Y luego están los indígenas propiamente tal, ¿cierto? Que en un momento su población disminuyó notoriamente a causa de la peste que trajeron los españoles, las enfermedades que trajeron los españoles y a las muertes, a las guerras, a la hambruna también, ¿ya? Y luego ellos, bueno, aumentaron su número, pero ellos se resistieron siempre a la ocupación española, sobre todo en el sur de Chile. Los incas, que eran el imperio que estaba en Perú, ¿no es cierto? Y que lograron llegar a Chile, nunca pudieron llegar al sur de nuestro país, nunca pudieron pasar el río Tolteno, el río Biobío, porque los indígenas chilenos se resistieron primero a la invasión de los incas y luego a la invasión de los españoles. Por lo tanto, el pueblo indígena ha defendido por muchos siglos sus tierras, ¿ya? Y en el último estrato social estaban los esclavos que eran traídos desde África, que eran zambos, ¿ya? Mulatos, africanos, ¿ya? Y que ellos vinieron en calidad de esclavos, se quedaron en Chile como esclavos, tuvieron hijos y sus hijos fueron esclavos, ¿sí? Hasta que años más tarde, vuelvo a repetir, se abolió la esclavitud y fueron libres. Siguieron trabajando en su misma función de campesino, labrar la tierra, pero esa vez fueron remunerados. Pero en este momento de la colonia, ellos son esclavos. En la pirámide social podemos visualizar que permite representar el orden jerárquico de ciertas sociedades, ¿cierto? En general, en su cúspide se sitúan los grupos más privilegiados y numéricamente minoritarios en su base. Los grupos de menor estatus y numéricamente mayoritarios, aún esto puede diferir según los contextos. Por ejemplo, en la pirámide, la ubicación de los mestizos indígenas y negros es discutible, pues refleja el estatus social, pero no la cantidad de población exactamente. Es decir, había muy pocos peninsulares, pero muchos esclavos. ¿Ya? Ahora, oficios y actividades económicas durante la colonia. ¿A qué se dedicaba la gente? Sabemos cómo está establecida, ¿cierto? Sabemos quiénes son y cómo se ubican. Pero ¿qué hacen? Durante la colonia las principales actividades económicas fueron la minería, la extracción de oro, plata, ¿cierto? Relacionada principalmente con metales preciosos como el oro y la plata. La ganadería, relacionada fundamentalmente con la crianza de ganado. La ganadería tiene que ver con la crianza de ganados, ¿cierto? Como el bovino, el caprino y el porcino. Y la agricultura, perdón, está vinculada, ¿no es cierto?, con la variedad de cultivos, tanto de origen local como europeo. Ya recuerden que, por ejemplo, el maíz era americano y el trigo era europeo. Los europeos trajeron el trigo a Chile y se hicieron plantaciones de trigo. La papa, que era americana, se llevó a Europa, ¿cierto? Estas actividades tuvieron distintos ciclos de duración e importancia. Involucraron distintos tipos de manos de obra. Había gente que se dedicaba a la minería, otros esclavos se dedicaban y campesinos que se dedicaban a la crianza de animales y había otro número que se dedicaba a la agricultura, a labrar la tierra, ¿no es cierto? A trabajar la tierra para, perdón, arar la tierra, ¿no es cierto? Luego para cosechar, luego para plantar, etc. Plantar y cosechar. Las principales actividades económicas en Chile, de Chile colonial, fueron la minería, la ganadería y la agricultura. ¿Cuáles fueron? Minería, ganadería y agricultura. Entonces, los lavaderos de oro, ya, era donde se extraía estos minerales preciosos, como el oro y la plata,
¿Dónde se extraía? En los lavaderos de oro. Y fue la actividad económica más importante durante la segunda mitad del siglo XVI. ¿Ya? Se desarrolló por un largo tiempo determinado en algunos ríos y esteros como el Illapel en el norte, el Marga Marga en la zona central y en el lago Villarrica en la zona sur. ¿Ya? Las estancias fueron importantes en la economía del siglo XVII. Se trataba de grandes extensiones de tierra dedicadas a la explotación de ganado ovino, caprino y vacuno, de los cuales se obtenían productos como el sebo y el cuero. El sebo es la grasa, ¿cierto? Que se utilizaba para diferentes funciones. Entonces, y las haciendas entre los siglos XVII e inicios del siglo XVIII se convirtieron en las principales unidades productivas de la economía. Fueron grandes propiedades especializadas en la producción de trigo y cereales y en la crianza de ganados como el vacuno y el ovino, de los que se obtenía el cuero y el charqui, carne seca. Vacuno las vacas, ovino las ovejas, ¿cierto? Caprino las cabras y porcino los chanchitos, el cerdo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos las tres unidades productivas, que son los trabajos. Lavaderos de oro, que se dedicaban a la extracción de oro y plata. Las estancias, que se dedicaban a la ganadería, a la crianza de animales, ya hacia el siglo XVII. Y las haciendas, que se convirtieron en la base de la economía, porque eran grandes extensiones de tierra donde se plantaba trigo y cereal, y además se criaban animales. Entonces, tenemos los lavaderos de oro, explotación de oro y plata, estancias hacia el siglo XVI, que fueron lugares donde se criaban animales, ¿cierto? Como las cabras y las vacas, como las ovejas, los cerdos. Y hacia el siglo XVIII, el lugar donde había mayor cantidad de trabajo eran las haciendas, que eran grandes terrenos, como ustedes pueden ver cuando viajan al sur o a la carretera, ven grandes extensiones de tierra, ¿no es cierto?, que están cultivadas. Ya, aquí tenemos, ¿no es cierto?, que es la producción de trigo y cereal. Por lo tanto, la base de la economía en ese periodo es la agricultura. ¿Y qué es lo que es, y cuáles son las plantaciones? El trigo y el cereal. Y además la crianza de vacas, ovejas, donde se obtenía la carne y muchos subproductos que se pueden extraer más. La producción dependía de la fuerza de trabajo entregada por los indígenas y esclavos, negros, españoles pobres y mestizos. Es decir, ¿quiénes estaban a cargo de este trabajo? Repito, los indígenas, los esclavos, los negros, españoles pobres que habían tenido grandes fortunas y habían quedado pobres porque no les fue bien, tuvieron muy mala suerte en sus negocios, ¿no es cierto? Y tuvieron que buscar trabajo. Y los mestizos, que era la unión de españoles con indígenas. Estos últimos se convirtieron progresivamente en la principal mano de obra del periodo colonial, es decir, los mestizos. En torno a dichas actividades y frente a la necesidad de satisfacer las necesidades de la población rural y urbana, surgió un conjunto de oficios en los que se destacaron los peones e inquilinos. ¿Qué hacían los peones e inquilinos? Trabajaban en la hacienda desarrollando labores agrícolas y ganaderas de forma temporal y fija respectivamente. Los peones y los inquilinos trabajaban en las haciendas. ¿Qué es lo que hacían? Cultivaban la tierra, criaban los animales de forma temporal, en ciertas temporadas cuando se daba, ¿no es cierto?, algún fruto, o trabajaban durante el año completo. Los pirquineros explotaban vetas o pequeños yacimientos de minerales. Ellos se dedicaban a la minería. Ellos iban, ¿no es cierto?, a lugares, hallazgos y buscaban, lavaban las piedras, ¿cierto?, para buscar. Ellos estaban encargados de buscar vetas, de buscar el inicio de dónde podía haber grandes riquezas de oro y plata. Los artesanos eran trabajadores especializados como los herreros. En ese tiempo se ocupaba mucho metal, por ejemplo, en la, en los, para el uso de los caballos, en las herraduras, ¿no es cierto? Mucho metal para la construcción, ¿no es cierto?, del armamento militar, tejedoras, recuerden que toda la ropa era artesanal, carpinteros o viñateros, ¿ya? Comerciantes, oficios relacionados con ciertas actividades comerciales como pequeñas tiendas. Entonces, ¿cuáles eran los oficios, cuáles eran los trabajos de la época? Estaban los peones e inquilinos que se dedicaban a la tierra, ¿cierto? A labrar la tierra y labores de la tierra y la crianza de animales. Estaban los pirquineros que andaban ellos buscando oro y plata donde hubiese, ¿cierto? Ellos hacían los hallazgos y después ellos les daban el dato y ganaban dinero por esos datos. Estaban los artesanos que eran trabajos especializados como
los herreros, que ellos se dedicaban a la fabricación de armas, de las herraduras de los caballos, de todo lo que tiene que ver con metales, ¿ya? Que en ese tiempo era muy importante. Las tejedoras, ya que hacían telares, ropa, se dedicaban, ¿no es cierto?, a la mano textil, carpinteros que construían, ¿no es cierto?, en base a madera, ¿no es cierto?, y en base a la unión del barro con el agua, ¿cierto?, que hacían muchas casas de adobe, ¿ya? Y los viñateros. Estaba el comercio, ¿ya? Porque ya se vendían productos, había gente que era comerciante, ¿cierto? Que una vez que extraían la materia prima, ellos las vendían, ¿no es cierto? Vendían las frutas, verduras, vendían la ropa, vendían armas, etcétera. Y otras actividades como recreativas, como los chinchineros y los organilleros, que todos hemos visto, ¿no es cierto?, que son muy típicos de nuestro país, ¿ya? Entonces, esos eran los trabajos de esa época, ¿ya? Ticket de salida. Entonces, el ticket de salida está en la página 131 para que busquen sus respuestas ahí, pero yo creo que les va a quedar bastante claro con la explicación que les dice. ¿Qué relaciones existieron entre unidades productivas y las ocupaciones y actividades de Chile colonial? Las unidades productivas dijimos que eran 3, ¿cierto? Y las ocupaciones eran 5 o 6. ¿Qué relación hay entre eh, la extracción de oro y plata, por ejemplo, y el que buscaba minerales? ¿Ya? Entonces, vuelvan atrás en la diapositiva, fíjense, hagan una unión. ¿Ya? ¿Qué relaciones se pueden establecer? Las unidades productivas, repito, eran 3 y las ocupaciones eran 5, me parece. 5, sí. Luego dice la pregunta 3, no haga la 2, solamente 1 y 3. Los oficios representados en la fuente B, en la que acabamos de leer, en la diapositiva anterior, ¿se asemejan con ciertas ocupaciones en la actualidad? ¿Sí? Hay comerciantes, hay personas que se dedican a la agricultura, a la ganadería, a buscar oro y plata. Hay comerciantes, hay organilleros. ¿Qué oficios habían de esa época que se mantienen en la actualidad? Esa es la pregunta número 3. ¿Queda claro? Recuerden sacar una fotografía a las respuestas y enviarlas al correo identificando, chiquillos, súper importante que pongan su nombre y su curso, porque de repente mandan los correos a través de los correos de sus mamás o papás y no me ponen quiénes son. Entonces se forma una confusión, ¿ya? O me ponen, tía, terminé, pero no sé quién es, ¿ya? Entonces, como les digo, a mi correo mfaundes@cmch.maristas.cl. Que tengan buen trabajo. Cualquier duda al correo o a mi WhatsApp, no tengo ningún problema en ayudarlos. Que tengan buen trabajo. Nos vemos la próxima semana. Adiós.